Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a ver la segunda parte de las bienaventuranzas de Jesús y dos de Pablo. Bien, queridos hermanos, ya hemos estudiado las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis dada por Jesús al apóstol Juan en la isla de Patmos. También vimos las 8 bienaventuranzas en el Sermón del Monte, según Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Y hoy veremos otras bienaventuranzas que Jesús dio en diferentes momentos y lugares. Pero antes de empezar a leer en su palabra, vamos a recordar un poquito la palabra bienaventuranza. Bienaventuranza como sustantivo, su sinónimo, bendiciones. Y bienaventurado como verbo, su sinónimo, bendito, dichoso, feliz. Y los antónimos de este sustantivo y verbo serían como sustantivo las maldiciones y como verbo maldito. Ahora, ya teniendo un concepto básico para entender lo que Jesús quiso enseñar con las bienaventuranzas, vamos a analizar primero un poco en el Antiguo Testamento. Y allí vemos que cuando había una bendición o maldición, llevaba implícito una connotación terrenal. Y guardemos esta palabra, connotación terrenal y temporaria, dada hasta que moría dicha persona. Vamos a comenzar leyendo Deuteronomio, recordando que estamos analizando las bienaventuranzas en el Antiguo Testamento para luego pasar a las bienaventuranzas de Jesús. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice así su palabra: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Vemos, hermanos, que ante la bendición o bienaventuranza hay un precedente. Y antes de ver ese precedente, vamos a entender qué significa precedente. Y significa anterior o antecedente, que está antes de alguna cosa. Entonces, hemos dicho que antes una bendición y de una bienaventuranza hay un precedente, un antecedente, que es la obediencia, el caminar conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Y si nos remitimos al presente, podemos ver que lleva en sí muchas veces sufrimientos, pérdidas, vituperios, etc. Como vimos en el Sermón del Monte y en Apocalipsis con los mártires de la gran tribulación con respecto al Nuevo Testamento. ¿Por qué estoy diciendo en el presente? Porque muchas veces pasa, hermano, en el presente, que muchas personas, para poder vivir en la obediencia a la palabra de Dios, sin mentir, no se consigue trabajo. Y quizás el que miente, consigue trabajo. Ahí vemos los vituperios, ahí vemos las injusticias
que vienen sobre aquellas personas que en el presente tienen que vivir como el Señor nos anticipó, que íbamos a sufrir vituperios y que íbamos a sufrir persecuciones y toda clase de males por vivir en la obediencia a su palabra en el presente. Ahora continuemos con el Antiguo Testamento y a continuación de estos versículos que acabamos de leer en Deuteronomio 11, versículos 8 y 9, a continuación habla o describe la tierra prometida de Canaán. Allí observamos desde el versículo 10 al 15 y me gustaría leer para que vayamos entendiendo. Dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea que estamos viendo que se está demarcando algo temporal, desde el principio del año hasta el fin del año. Versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Qué antagónico que es a nuestro criterio, a nuestro razonar para los tiempos presentes. Aquí el Señor le estaba diciendo que no iban a tener que tener ningún tipo de trabajo porque ni siquiera tenían que pensar en regar la tierra como la hacían en Egipto, porque el Señor desde el cielo le iba a dar la lluvia, la temprana y la tardía también. Si ellos obedecían cuidadosamente los mandamientos y amaban a Jehová y lo servían a Jehová con todo su corazón y con toda su alma, entonces Él iba a bendecir su tierra y todo lo que allí había: el grano, el vino, el aceite, la hierba y el ganado. Qué antagónico es en nuestros tiempos cuando estamos escuchando las noticias que hay sequía en la tierra, que hay hambre, que hay faltantes de alimentos en los supermercados, porque la tierra no está produciendo como en años anteriores, ya sea por la sequía o por el exceso de lluvia. Qué antagónico es a lo que en el Antiguo Testamento el Señor le había dicho a su pueblo, que no iban a sufrir ningún tipo de faltante en la tierra en la cual ellos iban a habitarla. Versículos 22 y 29 de este mismo capítulo. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. He aquí yo vengo hoy delante de vosotros, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Las bendiciones y las maldiciones que sucederían para aquellos que guardaran los mandamientos del Señor, amaran al Señor con toda su alma y con todo su corazón, lo sirvieran al Señor, o la maldición, aquellos que hicieran todo lo contrario. Ahora, hermanos, vemos que las bendiciones, como las maldiciones, tenían que ver con lo físico, con lo físico. Allí en Deuteronomio 11, 16 y 17 leamos lo que dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová, vuestro Dios, sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Vimos claramente que Dios no aceptaba la idolatría, que se lo debía adorar y amarlo solo a Él. Pero si su corazón se infatuaba y empezaban a idolatrar dioses ajenos que no sea Dios Jehová de los ejércitos, dice que el furor de Jehová se iba a encender sobre ellos, y entonces todo lo que el Señor le iba a estar dando a ellos como bendición, la lluvia temprana y tardía, el rocío de la mañana para regar la tierra, para que no tengan que estar regando con su pie como hacían en Egipto. Dice que el Señor iba a cerrar los cielos y la tierra no iba a dar su fruto. O sea, iba a ser una tierra estéril y iban a perecer en esa buena tierra que Jehová le iba a dar. O sea, que la paga de su desobediencia iba a ser la muerte. Como dice su palabra, que la paga del pecado es la muerte. Entonces ellos iban a perder todas las bendiciones terrenales y le iba a acompañar también la muerte. O sea que ellos ya estaban sabiendo qué destino le iba a suceder y esperar en esa tierra que Dios los había llevado para bendecirlo, para formar una nación fuerte, poderosa, una nación grande, como le había prometido a Abraham. Haré de ti una nación grande. No le dijo haré una nación pequeña, una nación chica pero fuerte. Le dijo haré de ti una nación grande. El precedente era guardar cuidadosamente los mandamientos y amar a Dios sin idolatría a otros dioses. Vamos al capítulo 12 de Deuteronomio y en adelante. Allí se detallan los estatutos y los decretos que debían cuidar de poner por obra en la tierra para que tomen posesión de ella y puedan habitarlos tranquilos, seguros, porque el Señor les había prometido que también echaría de delante de ellos a todas las naciones, naciones grandes y más poderosos que ellos. Deuteronomio 12:1 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomen posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra.
Versículo 28 de este mismo capítulo. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. O sea, de generación en generación y en generación y generación y generación y generación, hasta nuestro tiempo y hasta el fin de los tiempos. Pero vayamos tomando en cuenta, hermanos, cómo Dios le aclara para que te vaya bien en la tierra que te doy para que tomes posesión. Y allí, en los estatutos y decretos, no lo vamos a leer, simplemente vamos a hacer una referencia nada más. Estamos hablando, recordemos, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Allí está también la vestimenta que debía vestir el hombre y la vestimenta que debía vestir la mujer. Siempre Dios teniendo en cuenta que el hombre es diferente a la mujer. Por lo tanto, que se debía respetar esa diferencia aún en la ropa. Y lo puedes buscar a todos los estatutos y los puedes leer en Deuteronomio 24. También allí en Deuteronomio 12 están los estatutos, los decretos para el accionar ante el comportamiento malo de un hijo. En el caso de un hijo rebelde, por caso de borrachera o de deshonra a los padres, debía ser apedreado. Y los mismos padres eran los que apedreaban a su hijo contumaz, rebelde, o que vivía vidas disolutas. Recordemos que estamos hablando del Antiguo Pacto, porque eso hoy en día es penado. Matar a un hijo en el presente es penado, porque ahora nosotros nos estamos rigiendo por leyes diferentes que Jesucristo vino a instaurar a la tierra. Pero estamos hablando del Antiguo Pacto, donde tenían que vivir en armonía, tenían que habitar una tierra y allí saber vivir en orden, juicio, con leyes que le enseñen a vivir, porque habían estado acostumbrados a vivir bajo la esclavitud, bajo el látigo del yugo de un faraón opresor. Y ahora ellos tenían que empezar a vivir en libertad. Entonces Dios desde los cielos le está dando leyes para que vivan en armonía, para que se respeten, para que avancen, para que crezcan, para que se multipliquen. Y también en esos estatutos y decretos también estaba el tema del divorcio, pero desde una perspectiva diferente a la del Nuevo Testamento, dada por Jesús y luego por Pablo. Allí puedes leer en Deuteronomio 24 y vas a ver qué diferencia había en la ley del divorcio y del recasamiento. Que hoy el tema nuestro central no está focalizado en el divorcio, no está focalizado en la vestimenta. Estoy hablando de las bienaventuranzas de Jesús, pero para que la podamos entender es necesario conocer las bienaventuranzas del Antiguo Testamento primero, para ver a qué vino Jesús a la tierra, por qué revolucionó al mundo entero. Porque si hoy nosotros nos basamos a los estatutos y a las ordenanzas establecidas con respecto al tema del divorcio y al recasamiento, estaríamos olvidándonos lo que Jesucristo enseñó y lo que el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, enseñó. Será un tema para tratarlo en otra oportunidad. Pero ahí también estaba reglamentado para ellos en ese tiempo acerca del divorcio por la dureza del corazón. Así lo dijo Jesucristo. Moisés tuvo que dar ciertas leyes
para que vivan en paz y en armonía y no se maten. Pero no fue así al principio, dice. Jesús no era así al principio cuando el Padre estableció el origen de lo que sería el matrimonio. Pero no nos vamos a focalizar en este tema, ahora vamos a seguir avanzando. Simplemente le hago referencia a lo que estaba dentro de sus estatutos y decretos. El capítulo 27 de Deuteronomio habla de las maldiciones terrenales desde el versículo 15 en adelante. Desde el versículo 15 hasta el versículo 26 podemos ver todas las maldiciones que están registradas ya. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida de lo inocente, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Léela detenidamente a las maldiciones. Eso le iba a pasar a las personas que hicieran lo que acá el Señor estaba estableciendo como maldición, a los que hicieran esas conductas fuera de la ley. Y el capítulo 28 de este mismo libro de Deuteronomio, desde el versículo 2 hasta el versículo 14, están las bendiciones. Bendito sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en tu ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus bestias. Bendita tus canastas, tu arteza de amasar, tu entrar, bendito tu salir. Y así sigue el Señor diciendo que Jehová va a derrotar a tus enemigos y que te va a enviar bendición sobre tus graneros. Va a bendecir la tierra que Jehová te ha dado. Te va a confirmar como pueblo. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te van a temer. Y Jehová te va a hacer sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, el fruto de tu tierra, en el país donde Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te va a abrir Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra, como leímos recién, en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos. Y vas a tener tanto que vas a poder prestar a muchas naciones y tú no vas a tener necesidad de pedir prestado. Te va a poner el Señor como cabeza y no por cola. Y vas a estar encima solamente y no vas a estar debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, tampoco te irás detrás de dioses ajenos para servirlos. Todas las bendiciones terrenales que este pueblo iba a tener por su obediencia. Pero luego a continuación, desde el versículo 15 hasta el 68, vuelven a registrarse las maldiciones. Le leo solamente el 68. Y Jehová dice, si no cumplieres con lo que el Señor te dice, te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí serás vendido a vuestros enemigos por esclavo y por esclavas, y no habrá quien os compre. Qué triste final le iba a pasar a todos aquellos. El Señor lo había sacado de una tierra de esclavitud, de yugo, de opresión, de dolor, de sufrimiento, de escasez, de tristeza, de desamparo, podríamos decir. Pero si ellos vivían bajo la maldición por no obedecer al Dios que los había sacado de esa esclavitud, a esa misma esclavitud lo iba a volver. Y peor que esa esclavitud pasada, porque dice que ni aún como esclavos iban a servir, porque dice, y no habrá quien nos compre.
peor que la situación de esclavitud, hermanos. Llegamos al capítulo 30 de Deuteronomio, 30:16. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Condición para la bendición, amar a Jehová tu Dios. Solamente a un Dios, el Elohim, el creador y sustentador, el que los había sustentado en el desierto. Y la otra condición, amar a Jehová tu Dios y guardar los mandamientos, los estatutos y los decretos. Todo eso para ser bendecidos en la tierra prometida que Dios le había dicho que iban a ser sumamente benditos, sumamente bienaventurados, sumamente provistos. Pero hoy en día, mucha gente está buscando y enfocada su mirada y su atención en la bendición material, en la terrenal. Y eso los hace olvidar de buscar la bendición celestial y la eterna. Ustedes se fijan, hermanos, que todo lo que hemos analizado del Antiguo Testamento era algo que tenía un principio y un fin. Era algo que tenía que ver con la tierra, donde ellos iban a vivir hasta que murieran. Y que después se iba a seguir transmitiendo en su descendencia, pero en la tierra. En la tierra. Y como hoy en día hay mucha gente que está focalizado en esa bendición terrenal y se han olvidado de la bendición celestial, por esa razón, algunos, muchos, en el presente, se están hebraizando, tomando el referente de Deuteronomio. Han decidido buscar el camino de los israelitas para ser benditos en la tierra, como Jehová Dios de los ejércitos le había prometido a su nación, a su pueblo. Muchos han bajado la mirada del cielo porque quieren tener bendiciones acá en la tierra. Y por eso vemos gente que totalmente han cambiado su corazón y su forma de pensar, su estilo de vida. Porque han ido a buscar las bendiciones terrenales que Jehová de los ejércitos le había prometido a esta nación para que se multiplicara, para que creciera en la tierra. No está mal buscar ser bendecidos terrenalmente, pero que esa búsqueda no supere a la espiritual, que es la que entramos mediante la sangre del Cordero Santo, mediante Jesús, que es el camino que nos lleva al Padre, mediante la cruz, que implica la muerte a lo terrenal, la muerte a la vanidad, a la gloria y a la fama humana, que muchos en el presente están buscando, porque están buscando las bendiciones del pueblo de Israel. Y se han olvidado de la sangre del Cordero, se han olvidado de Jesús, que es el camino que ha bajado a la tierra para llevarnos al Padre. Se han olvidado de la cruz, que implica muerte a lo terrenal, a todo aquello que el hombre está focalizado hoy en la vanidad, en la gloria, en la fama humana. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, se lo leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe.
La fe no requiere estatutos, ni decretos, ni mandamientos. La fe es una convicción, es una certeza en el corazón de lo que se espera y de lo que no se ve, pero se confía y se está seguro. Y mediante también la búsqueda del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Sangre del Cordero, Jesús que es el camino, la cruz de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y buscar la llenura del Espíritu Santo, que es Él quien nos va a guiar a toda verdad. Que ha pasado con mucha gente que están buscando las bendiciones de Deuteronomio. Se han apartado de la búsqueda del Espíritu Santo, que es aquel el que nos guía a toda verdad. Entonces, si lo terrenal es prioritario ante lo celestial, querido hermano, querida hermana, puedo decirte que tu eternidad está comprometida. Repito, si lo terrenal es prioritario en tu vida, antes que lo celestial, que va acompañado de lo que hemos dicho recién, de la sangre, del camino de Jesús, de la cruz que significa muerte y de la búsqueda del Espíritu Santo, entonces tu eternidad está comprometida, delicadamente, en riesgo. Dijimos al comienzo que la bendición tenía una connotación terrenal en el Antiguo Testamento. Y así lo vemos en Deuteronomio, el 5º libro de la Torá. La bendición, la bienaventuranza tenía una connotación terrenal. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la atención o mirada cambia de los bienes terrenales a los bienes eternos o celestiales. ¿Quién realizó este cambio? ¿Y qué autoridad tuvo? Este cambio lo realizó Jesús, el Mesías enviado, con la autoridad que el Padre le dio desde los cielos, porque Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. ¿Cómo lo hizo? Cuando da las 8 bienaventuranzas en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 1 al 12, que hemos visto sábados pasados. Y también las 7 bienaventuranzas que le dio a Juan en el Apocalipsis. Ambas bienaventuranzas tienen recompensa eterna y consuelo y esperanza para nuestra eternidad junto al Padre y junto al Hijo y con el Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús a través de las bienaventuranzas se focalizan en el amor, en la humildad, en la fe, en la compasión, misericordia, expresada en el Sermón del Monte. Y ahora veremos otras bienaventuranzas de Jesús que las encontramos en los evangelios, y también están las maldiciones, que no las vamos a tratar hoy porque me quiero focalizar en las bienaventuranzas, pero también están las maldiciones en Lucas capítulo 6, a continuación de las bienaventuranzas que Jesús le había dado en el monte, vienen las maldiciones en Lucas capítulo 6, 24 al 26, si la quieres leer. Vamos a comenzar con la primera bienaventuranza que Jesús dio en los evangelios. Vamos a ir a Mateo, ahora sí nos trasladamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, y esta es la continuación de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6, para leer la bienaventuranza tenemos que entender el contexto, y para eso vamos a comenzar del versículo 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís
y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Voy a leerle de otras versiones este texto final. Dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Bienaventurado es el que no se escandalice de mí. Díganle además que los benditos son los que no dudan de mí. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Afortunado el que no dude de mí. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. ¿Qué es lo que veían hacer a Jesús? Milagros. Pero como la gente no estaba acostumbrada a moverse por milagros, sino por la ley, muchos de ellos cuando Jesús empezó a hacer milagros, se empezaron a escandalizar y a difamarlo y a decirle, este echa por Belcebú los demonios. ¿Qué hace este? Estaba haciendo milagros, estaba dando vista a los ciegos, oído a los sordos. Y la gente se escandalizaba, dudaban, ¿quién es este? No estaban acostumbrados a ese mover sobrenatural del Espíritu que habitaba en Jesús. Estaban acostumbrados a vivir por la ley, por los mandatos, por los estatutos y por los decretos. Y de pronto Jesús desciende a la tierra. Y hasta Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, le dice que vayan a preguntar si realmente era él que había de venir o que debían esperar a otro. Entonces Jesús le dice, vayan a Juan y cuenten las cosas que están viendo y las cosas que están oyendo. Estos milagros que están sucediendo. Y entonces, bienaventurados van a ser los que me crean, los que no duden. ¿Y cuántos en el presente hay que se escandalizan? Porque nosotros los hijos de Dios nos movemos bajo la guía del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, si quiere sanar, sana. Y el Espíritu de Dios, si quiere libertar al cautivo, lo liberta. Y hay muchos que se horrorizan y que se escandalizan y dicen, no vayan a la iglesia de esos locos, porque para ellos es locura. Si han dudado de Jesús, van a dudar de nosotros también. Jesús ya sabía que eso podría pasar. Por eso dio esa bienaventuranza. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Sabía que iban a dudar de Jesús. Vamos a Lucas ahora, capítulo 10. Versículo 22 al 24. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Queridos hermanos, nuestros ojos no vieron a Jesús, pero tenemos su testimonio escrito. Y creemos en Él por fe. Por más que leas un libro, si no tienes fe, va a quedar como un libro cualquiera. Si lees la Biblia como un libro nada más, como una ley nada más, va a quedar en tu corazón como una ley, como un escrito, como una historia. Pero si los lees con fe, vas a aceptar lo que en ello está escrito. Y aunque nuestros ojos no vean, creemos porque tenemos el testimonio escrito. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Le estaba diciendo a sus discípulos.
Porque dice, hubieron otros profetas y reyes que tuvieron revelación y que desearon con todo su corazón ver y esperaban ver al Mesías. Y no lo pudieron ver, pero ustedes lo están viendo y lo están escuchando. Bienaventurados nosotros, los que vemos por fe y escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos por fe. Y estamos viendo como al invisible, estamos viéndolo allá por fe. Lucas capítulo 11, a continuación, versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otra versión dice, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Y él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Queridos hermanos, aquí cuando dice antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la palabra antes nos indica que primero estaba el obedecer la palabra de Dios. Jesús mismo quitó la bienaventuranza de o hacia María y la direccionó al que es digno, hacia el Padre. Jesús mismo fue el que direccionó la mirada que estaba focalizada ante la madre, la desvió hacia el Padre, a quien Él es digno de toda gloria, de toda honra. Todo aquel que escucha a los hombres, que la mirada la direccionen a una mujer que fue bendita realmente, porque ya lo vamos a ver, no es de Dios, porque Jesús direccionó la mirada hacia el Padre y siempre le dio la gloria al Padre y dijo que Él no vino por voluntad propia a la tierra, que el Padre lo envió y que lo que Él habla es lo que el Padre le dice que hable. Y hoy miles de personas están siguiendo a la Virgen esta y a la Virgen aquella y al santo este y al santo aquel y lo adoran. Si bien Lucas capítulo 1, versículo 45 al 48 dice así, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sí, hermanos queridos, la bienaventuranza que se le dio a María se le atribuyó a que creyó. Bienaventurada, porque has creído al anunciamiento que te dio el ángel. Por eso te llamarán bienaventurada, porque has creído, porque has tenido fe. En Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde estaba, ella dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 39 al 42. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El ángel le dice que es bendita entre las mujeres, porque quizás hubiera llegado a otra mujer y no hubiera creído el anunciamiento. Pero María creyó,
tuvo fe. Por eso entre todas las mujeres ella fue bienaventurada, fue bendita. Y Elizabeth también le dice: vas a ser bendita tú entre las mujeres, y también el fruto de tu vientre. Pero cuando Jesús escucha la bienaventuranza dada a María, inmediatamente da la honra al Padre eterno, dueño de la gloria. ¿Por qué hizo eso Jesús? Si el ángel y Elizabeth le habían dicho que se iba a llamar bienaventurada, iba a ser una mujer bendita, ¿por qué Jesús desvía la bienaventuranza que le estaban dando a María? Porque Jesús conocía el corazón del hombre inclinado a la idolatría. Jesús sabía que si él no direccionaba la mirada al Padre, ya la iban a estar adorando a María. Antes dice: más bienaventurado sea el Padre que me envió. Porque Jesús conocía el corazón de todas las personas. ¿Estaba diciendo lo correcto esa mujer? Claro que sí. Pero Jesús no le quería quitar la gloria al Padre ante nada ni nadie. Podemos ser benditos y bienaventurados por miles de razones en la tierra, pero que quede en eso nada más. Que los hombres focalicen su mirada no en nuestra gracia, no en nuestra bendición, no en nuestras riquezas o virtudes que Dios nos da en la tierra, sino que la mirada de todo ser humano se focalice en el dador de todas las cosas, como lo hizo Jesús. Y Jesús tuvo la misma actitud cuando sus discípulos se regocijaron porque habían expulsado los demonios. Y Jesús le dijo que más bien se regocijen en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Les leo en Lucas, capítulo 10, versículos 17 y 20. Volvieron los 70 que el Señor había comisionado para que llevaran el Evangelio como testigos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Acaso no somos los hijos de Dios benditos? Porque la impartición de los dones del cielo Dios nos deposita. Claro que lo somos. Pero el Señor dice: no se regocijen por eso. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, para que el hombre no haga idolatría de sí mismo. Jesús vino a abolir la idolatría, a erradicarla, a abrirle los ojos a los hombres. Porque expulsar demonios daba gloria terrenal, idolatraba a las personas. Empieza como un regocijo y después termina en una idolatría. Y entonces la gente no lo sigue a Dios, siguen a los hombres, ensalzan a los hombres. ¿Cómo se ve hoy por internet esto? ¿Cómo se empieza a ensalzar a aquellos que tienen dones? Todo tipo de adulación, todo tipo de glorificación a los hombres. Y empiezan a tener más fama y más fama y más fama. Fama de hombre. Fama de idolatría a su persona. Y por ahí se largan una palabrita: a Dios sea la gloria. Pero le gusta ser famoso. Le gusta tener honra en la tierra. Lucas 14, versículo 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Queridos hermanos, bienaventurados, dichosos, felices son los que no se entristecen cuando no son recompensados en la tierra. Mientras nosotros veíamos en el Antiguo Testamento que eran recompensas terrenales, Jesucristo le está cambiando la mente. Le está diciendo, serán bienaventurados porque nadie los pueda recompensar acá en la tierra. Pero el ser humano tiene esa tendencia, tenemos esa tendencia a buscar la recompensa de los hombres, a buscar la recompensa terrenal, mas Jesucristo enseña lo contrario. Por eso dice, invita a los que no te puedan recompensar, no porque queden excluidos los ricos, no, sino dando a entender que más dichoso es no recibir recompensa en la tierra, para que podamos recibirla en la resurrección de los justos, que va a ser cuando Jesucristo venga a buscarla a su iglesia y los muertos van a resucitar y los vivos que se han comportado como Jesús enseña en su palabra se irán gozosos a recibir la recompensa en los cielos, no en la tierra. Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. 8 días después que Jesucristo había resucitado, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otra versión dice, crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. O sea, hermano, que son bienaventurados aquellos que creen por fe, no por vista. En el antiguo pacto, ellos iban viendo y viendo y viendo y creían porque veían que el que seguía los mandamientos, los decretos y los estatutos era bendecido. Podían ver con sus ojos físicos la bendición. Mas nosotros, es por fe, dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros creemos en la patria celestial, creemos en Jesús por fe. Y ya para finalizar este mensaje, 2 bienaventuranzas extras. ¿Por qué las puse? Porque están alineadas a las de Jesús y son las del apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos, ya para finalizar. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Me quedé pensando en esta bienaventuranza porque la verdad, pocas veces la habré discernido, pero realmente el apóstol Pablo está haciendo referencia al rey David del Antiguo Testamento,
O sea, miren ustedes la revelación que tenía David del Mesías, que él había visto un obrar, una justicia por la obra, mas David está manifestando de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque son bienaventurados aquellos que son perdonadas sus iniquidades y cuyos pecados son cubiertos, pero no por las obras. El rey David tenía un conocimiento claro, tenía una revelación del Mesías. Y por eso hace referencia el apóstol Pablo a esta bienaventuranza que es por la fe y no por las obras. Y la segunda bienaventuranza dada por Pablo, Romanos 14, versículo 19 al 23. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta bienaventuranza en las cosas que hacemos a diario, como comer o como vestirnos. Acá habla de la comida. Pero si escandaliza a alguien, bueno, si no lo hagamos por amor al prójimo. Pero cuando estemos nosotros allí solos, si tenemos fe delante de Dios, somos bienaventurados porque no nos condena la conciencia y porque lo hacemos sin dudar, porque está actuando la fe. En ambas bienaventuranzas de Romano se hace referencia a la fe, por medio de la cual somos justificados, queridos hermanos, y perdonados los pecados. Y por esa razón somos bienaventurados. No como en el antiguo pacto, que eran bienaventurados por la ley y el obrar, sino ahora somos bienaventurados por la fe. Por lo tanto, hermanos, no busquemos bienaventuranzas terrenales como en el Antiguo Testamento, de un pueblo que se tenía que formar como nación, sino busquemos las bienaventuranzas celestiales, las eternas, porque nuestra tierra prometida no está acá en la tierra, nuestra tierra prometida está en la patria celestial. Muchos están buscando ser benditos, ser bienaventurados en la tierra y están perdiendo de vista lo que enseñó Jesús y su gran apóstol por excelencia, Pablo. Está en ti el querer, hermano, seguir confundido y buscar caminos de los cuales Jesús, cuando bajó a la tierra, trató de sacarlos y de llevarlos a un nuevo pensamiento, para que aprendieran a vivir por fe, para que cambiara su mirada de la tierra y la pusieran en las cosas de arriba, en las celestiales, para que vivieran por fe y no por obra. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que la palabra de Dios pueda trabajar en tu espíritu. Si buscas el espíritu, dice que el espíritu nos guía a toda verdad. Pero si te alejas del espíritu y quieres seguir viviendo en las obras para la bendición terrenal, te vas a quedar con las bendiciones terrenales. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que te arrepientas de haber focalizado tu mirada, quizás por ignorancia, quizás porque te has dejado llevar por enseñanzas, que hay muchas hoy en día, falsas enseñanzas, que Jesucristo para eso bajó a la tierra, para darle un nuevo pensamiento a los hombres, para que focalizaran su mirada en el Padre a través de Jesucristo. Sino, ¿para qué era necesario que bajara Jesucristo a la tierra? ¿Para qué era necesario que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario? ¿Para qué era necesario la sangre del Cordero? ¿Para qué era necesario que el Espíritu de Dios bajara como un Pentecostés? Que Dios los bendiga, queridos hermanos. No se dejen
engañar.